Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saludamos desde las sedes centrales de la Asociación General de la Iglesia Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Hoy, como siempre, su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, en nombre del Instituto Investigativo Ministerial, le damos una cordial bienvenida a todos nuestros queridos hermanos que nos siguen a través de la página oficial de la Conferencia General Nuestra Iglesia a nivel mundial. Hoy, desde la pequeña ciudad de Cedartown, del estado de Georgia, de los Estados Unidos. Conmigo el apreciado pastor Abimelec Hernández, presidente de la División Latinoamericana. Pastor, es un gusto, un privilegio, una bendición, querido amigo, poder estar una vez más juntos transmitiendo este programa de Escuela Sabática. Bien, gracias, apreciado pastor Monterroso. Nuevamente te quiero agradecer por la invitación que me haces a participar de esta hermosa lección, donde vamos a tratar algunos temas muy interesantes que se están desarrollando, no que se desarrollarán en un futuro lejano, sino que ya han comenzado, y estas grandes verdades poderlas compartir con nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Muchas gracias, apreciado pastor. Vamos a tener la oración inicial y te voy a agradecer que puedas orar. Estamos orando por diferentes pedidos especiales, pero hoy quiero pedirte que oremos por Weimar Osorio, que vive en Medellín. Un saludo especial a nuestra hermana Beatriz, a su hija, a nuestra hermana Daniela y también a su hermano. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos orando por Weimar Osorio para que Dios pueda hacer un milagro en su vida y pueda recuperar su salud conforme la voluntad de nuestro Señor. Oremos, pastor. Oramos. Eterno Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque en tu amor hemos sido sostenidos hasta este momento y nos concedes el privilegio de participar en esta hora del desarrollo de la lección de Escuela Sabática. Rogamos que nos concedas tu gracia, nos concedas sabiduría de lo alto, y que tu Espíritu Santo tome posesión de nuestra mente, nuestros labios, nuestro corazón, de tal manera que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre y para beneficio de nuestra hermandad que ha de compartir esta lección con nosotros. Aprovechamos la oportunidad para pedirte por nuestro querido hermano y amigo Weimar Osorio, allá en Medellín, que en tu gracia maravillosa le sostengas con tu diestra de justicia, y que en su salud tú puedas conceder gracia, paz, salubridad, y que tu diestra de justicia le pueda restablecer para que tu nombre sea glorificado en su vida. Bendice a su querida esposa Beatriz, a sus hijos, a Danielita, a su hermano, y permite que bajo los efectos de tu misericordia ellos sean guardados en todo momento. Así rogamos también por nuestro querido hermano Armando Hernández, allí en Costa Rica. Padre, nuestra querida hermana Rosy, tú le guardes, le ayudes y le restablezcas de acuerdo a tu voluntad. Y así por todos los enfermos, por los necesitados, por los desconsolados, tú seas con ellos, y por los que han perdido seres queridos en Venezuela y en diferentes partes como consecuencia de estos movimientos telúricos, tú le puedas acompañar, le puedas consolar y lo puedas sostener, oh Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Sé con nosotros, perdona nuestros pecados y danos la unción de lo alto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado pastor Abimelec, por la oración, por el padre de nuestra hermana Rosy y también por el padre de nuestra hermana Danielita Osorio. Que la paz de Dios sea con todos, es mi mejor deseo en oración. Quiero enviar un saludo muy especial para nuestros apreciados hermanos de Canadá, de Toronto. Que la paz de Dios sea con todos mis hermanos. Hemos compartido una actividad muy especial la semana pasada y que Dios pueda bendecir a su pueblo en diferentes partes del mundo. Apreciado pastor, tenemos la lección 6 para este sábado 8 de agosto del 2026. Y hoy entramos a estudiar el libro de Abdías y bajo una pregunta: ¿quién me derribará? ¿Quién es ese orgulloso que dice quién me derribará? Y si me puedes dar un contexto sobre el libro de Abdías. ¿Quién era Abdías? ¿Qué quiere decir Abdías? ¿Y cuál es la misión que recibe este profeta menor? Porque va directamente hacia un pueblo, va directamente hacia alguien que dijo: ¿quién me derribará?
¿Dónde estaba la confianza de este pueblo? ¿Dónde vivían? ¿Dónde estaba la fortaleza de este pueblo? Pastor, por favor. Gracias, Pastor Danilo. Sí, es interesante notar y hacer un breve sucinto de lo que significa Abdías. Y es interesante recordar, queridos hermanos, que Abdías, Pastor Monterroso, es el libro, o quien lleva ese nombre, ese libro, es el más pequeño del Antiguo Testamento. Así es. De hecho, solamente consta de un capítulo Sí. y 21 versículos. Es el libro del Antiguo Testamento, como ya lo he dicho, el más pequeño. Y Abdías significa adorador del verdadero Dios o siervo de Jehová. Amén. Eso significa Abdías. Y en el contexto de la lección que vamos a estudiar en este momento, allí podemos ver que en las primeras o en las 7 preguntas a continuación, vamos a ver una representación de los hijos fieles del Señor, que es conocido como el pueblo de Dios, y de los representados o representantes del injusto Esaú, que es Edom. Vamos a ver 2 pueblos, pero que a la postre venían del mismo padre, Así es. pero eran enemigos. ¿Tenían el mismo mensaje? Tenían el mismo mensaje. ¿Adoraban al mismo Dios? Deberían haber adorado al mismo Dios. ¿Tenían el mismo linaje? Tenían el mismo linaje. Fueron criados, fueron levantados tal cual como Caín y Abel. ¿Vivían juntos? Queridos, eran de una misma prole. Okay. Pero lamentablemente uno decidió obedecer a Dios, ser fiel al Señor, y otro decidió ser fiel a sus propias emociones. Había un concepto, apreciado pastor, de la primogenitura. El que recibía la primogenitura recibía todo de Dios. Pero hay algunas, es interesante, pastor Abimelec, de entender que hay bienes materiales, intelectuales, sociales, todo lo que usted quiera mencionar, que Dios los puede dar, pero otros Dios no los puede dar. ¿Qué me puede decir de esto? Porque Esaú cambió lo más valioso por algo. Lo que pasa es que Esaú, Pastor Monterroso, a él no le importaba la parte espiritual. Okay. Porque en la primogenitura envolvía compromisos. Así es. Por lo menos 3 que yo pueda recordar en este momento. Primero, sí, era considerado en ausencia del padre el patriarca del hogar. Así es. Como primogénito, era quien debía llevar las riendas espirituales en la familia. Esaú no le interesaba la parte espiritual. También, como primogénito, recibía una doble porción de la herencia. Ajá. En la repartición de bienes, por ser primogénito, le correspondía una doble porción. Y era el encargado de llevar los negocios del padre si los tenía. En fin, lo más importante que envolvía la primogenitura era la representación espiritual en el hogar. Amén. Y eso no le importaba a Esaú. Por eso él la tomó de una manera baladí. Y como bien es sabido, Edom, Esaú, por un plato de lentejas, ¿verdad? Cambió su primogenitura y él dijo unas palabras que fueron muy lamentables. Aquí que yo voy a morir, ¿y para qué me sirve eso? O sea, ¿qué voy a hacer yo con eso? Porque él creía que solamente le tocaba gerenciar sobre la parte espiritual y ese no era su interés. Yo te pregunto, ¿estás interesado por gerenciar la parte espiritual en tu hogar? ¿Estamos interesados nosotros en ser, en ausencia del patriarca que Dios ha colocado en nuestro hogar, en seguir sus pisadas y conducir a nuestros seres amados a los pies de Jesús? Porque si esa no es nuestra disposición, podremos decir como Esaú, ¿para qué me sirve la primogenitura? Es interesante, apreciado pastor, que siempre en la historia aparecen 2 hermanos. La nota nos habla de Abel y de Caín. Y el estudio que vamos a tener nosotros nos habla de Esaú, que era hermano de Jacob. Y si ustedes notan, apreciados hermanos, lamentablemente Esaú cambia el don divino por un plato de lentejas. ¿Cuál es ese plato de lentejas? Que tú, en algún momento de tu experiencia cristiana, o eres Jacob o eres Esaú. Jacob, aunque se equivocó, reconoció, luchó con Dios y Dios le cambió nombre y Dios lo bendijo. Esaú cambió su primogenitura por un plato de comida. No quiso buscar mujer de las mujeres del pueblo de Dios. Su orgullo, no, yo voy a ir a buscar una mujer conforme mi corazón.
¿Y cuál fue el resultado, pastor? Desgraciadamente, una vida totalmente desgraciada para él y su posteridad, y vino a ser tropiezo para muchos, aún hasta de su propio hermano, la descendencia de su propio hermano que vamos a ver a continuación. Muy bien, qué interesante. Pasamos ya de lleno al estudio de la lección. Pastor Abimelec Hernández, la primera pregunta dice: ¿qué mensaje le fue encomendado al profeta Abdías para transmitir a la nación de Edom? A Abdías se le dio un mensaje contundente y sin vacilación. Y el mensaje iba dirigido a esa pequeña nación edomita, quienes lamentablemente, dada su infidelidad y su alejamiento de Dios, se gozaban en la desgracia de sus propios hermanos. Y ellos consideraron levantarse contra esa pequeña nación que sufría oprobio. Ellos quisieron también coligarse con los opresores. ¿Y cuál fue el mensaje? Fue un mensaje contundente. Y el mensaje no era de Abdías, apreciados hermanos. Abdías fue el instrumento que Dios usó para transmitir su voluntad. Lamentablemente, este pueblo textualmente dice: levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Sí? Apreciados hermanos, lamentablemente Edom no aprovechó su condición de ser descendiente de Abraham. No la aprovechó. Y aunque fue bendecida, ellos fueron bendecidos, se les permitió tener mucha propiedad y mucha ganadería, que aún no podían habitar con sus hermanos. Pero no siempre la prosperidad viene de parte de Dios, Pastor Monterroso. No. Hermano querido, no siempre, no creas tú que toda prosperidad viene de parte de Dios. No. Cuando no está en el lineamiento correcto, el enemigo da, porque recuerda que le dijo a Jesús, Satanás: todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. Pero ¿bajo qué condición? Si tú me adoras. ¿Cuántos hacen hoy bienes materiales quebrantando el sábado, quebrantando la ley, quebrantando los mandamientos de Dios? Y a veces son objetos de admiración o sujetos a la admiración. No debería ser así, apreciados hermanos, porque la bendición de Jehová muchas veces duele, ¿sí? Pero conforta. Así es. ¿Sí? Y yo quiero añadir un poco más, querido pastor, querida hermandad. La coligación con los enemigos del pueblo de Dios fue de tal manera que ellos se alegraron de la desgracia de su hermano. Qué triste. Se alegraron de la destrucción. Eso aconteció en la tercera deportación de los hijos de Judá, por allá en el año 586. Correcto. ¿Sí? Toda esa desgracia aconteció allí y ellos se alegraron. Pero no solamente se alegraron, ellos también participaron del saqueo contra sus propios hermanos. ¿Qué te parece? ¿Cuán confiado estaba Israel? Imagínate. Son nuestros hermanos, son descendientes de Saúl. A veces el golpe que más duele viene de quien tú menos lo esperas. Sí. Y eso le pasó a Israel. Se le cayó, vulgarmente nosotros podemos decir, la máscara a Edom y manifestaron sus propios sentimientos contra sus propios hermanos. ¿Sí? Se aprovecharon de la desgracia de Judá para obtener beneficios propios. ¿Y qué hicieron con el remanente que había quedado? Queridos hermanos, queridos amigos, no solamente los entregaron, sino que ellos mismos se prestaron para invalidarlos y para eliminarlos. Es lamentable, es triste, pero ¿sabes por qué digo que es lamentable y es triste? Porque mientras expreso estas palabras, recuerdo que la historia se repetirá. Así es. Y lamentablemente se repite en nuestros días. Y lo más triste, apreciado pastor, que en medio del saqueo ellos obtuvieron un bien común para ellos mismos, porque también ellos saquearon al pueblo de Dios. La pregunta número 2, pastor: ¿cómo fue descrita esta nación? ¿Cuál era la característica especial de los edomitas? A esta nación, ¿qué podemos decir nosotros? Estaban tan confiados ellos, ¿sí? Y no percibieron que iban a pasar de una posición de seguridad y orgullo a una condición de completa ruina por causa de los juicios de Dios. ¿Cómo se llamaba el monte donde ellos vivían? Y era el orgullo de ellos ante todas las naciones. El monte de Seir. ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba ese monte?
Dice que estaba en medio de ¿qué? De montañas, y ahí se levantaban los baluartes. Dice que ellos miraban esas grandes murallas y decían, ¿quién como nosotros? ¿Quién podrá luchar contra nosotros? Eran orgullosos, soberbios. Tenían poder, tenían fama, tenían dinero, tenían una ciudad hermosa, eran muy inteligentes para lo malo, y eso los llenaba de orgullo. Y la soberbia no estaba muy lejos de ellos, porque eso hace el orgullo. Enorgullece y ensoberbece a la persona. Y quiero rescatar un pedacito de la nota, porque me llama la atención. Sí. Y es por ello que uno de los profetas menores también dice, aullad ricos. Así es. Porque para ellos, ¿verdad?, es dirigido también el mensaje. No solamente para el que es rico monetariamente, sino que también es rico en orgullo, ¿cierto? Dice, los ricos y los encumbrados del mundo no son los únicos que glorifican su yo. Imagínate. No son los únicos que glorifican su yo, los ricos y los encumbrados del mundo. Pastor, pensemos un poquito en una persona rica, dueño de acciones en diferentes países, de grandes empresas, su orgullo por lo material. Pero me llama la atención, por favor, explícame, porque la nota va más allá y nos afecta a nosotros. ¿Cómo puede ser ese contraste hoy con el pueblo de Dios? Porque hay un mensaje que el testigo fiel menciona a la iglesia para el tiempo del fin. Aquella persona que se cree autosuficiente y que cree que Dios depende de él y no él de Dios, es el mensaje laodicense. ¿Sí? Crees que eres rico y de nada tienes necesidad, pero eres un pobre ciego, desnudo, cuitado, y que necesitas tanto la gracia de Dios como la necesita cualquier pecador. Así es. ¿Sí? Que aparentemente ante los ojos humanos esté desamparado. Queridos, Dios abate la soberbia y ensoberbece el orgullo. Si no, veamos la historia del rey babilónico llamado Nabucodonosor. ¿Sí? O si no, podemos ver al faraón también. Dijo, no conozco a Dios ni me interesa conocerlo. ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es Dios? Y no lo conozco y tampoco me interesa conocerlo. ¿Y cómo se llama el título de la lección? ¿Cómo dice Edom? ¿Quién me derribará? Así se sentían ellos confiados. Por eso, léeme la otra parte de la nota, perdona que te cambié un poquito el pensamiento, pero me gustaría que repitamos y que mis hermanos puedan subrayar esa parte de la nota porque te afecta a ti, me afecta a mí. Y dice, muchas personas que profesan, escúchese bien, profesan honrar a Dios, hablan acerca de su propia sabiduría y su poder. Actúan como si Dios estuviera sujeto a ellos, como si Él no pudiera realizar su obra sin su ayuda. Creen que son indispensables en los planes de Dios. Y allí es donde se comete el craso error humano. Cuando tú crees que eres indispensable en los planes de Dios. Dios tiene planes, tiene objetivos específicos, tiene objetivos generales y Él quiere cumplirlo contigo. Pero si tú no permites que toda su obra sea hecha en ti, Él va a cumplir sus planes y sus propósitos sin ti. Porque contigo o sin ti, los planes del Señor se van a cumplir porque esa es su soberana voluntad. Sería un privilegio dejarnos usar por Dios para que Él pueda transmitir a este mundo que perece en tinieblas una linda carta de amor. Amén, pastor. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos que nos siguen, debemos de entender que nosotros los seres humanos necesitamos tanto de Dios. Dios no necesita de nosotros. Jesús dijo en los días del pueblo de Israel, cuando Él estuvo, ¿no sabéis que Dios puede levantar hijos de Abraham aún desde estas piedras? ¿Cuántas veces, pastor Abimelech, la autosuficiencia nos hace a nosotros condicionar las bendiciones de Dios? Porque dice la nota aquí, actúan como si Dios estuviera sujeto a ellos. Querido pastor, querido dirigente de iglesia, querido miembro de iglesia, Dios tiene misericordia de nosotros cuando nos llama para hacer una obra especial. Y muchos líderes piensan que son los únicos que pueden dirigir la obra, que sin ellos la obra no puede existir. Perecería. Es lo que ellos piensan y creen, pero con ellos o sin ellos la obra de Dios triunfará. Y cuando pastor, y cuando la humildad, la inocencia de predicar el mensaje
sea suplantada por el orgullo. ¿A quién va a usar Dios? Dice el testimonio del espíritu de profecía. Textualmente, si es a lo que te refieres, yo he leído a los iletrados, A los iletrados. a los indoctos, a los que muchas veces nosotros podemos calificar como ignorantes. ¿Y cuál va a ser su calificación? Que se colocan doctor, que se colocan ahí teólogo, que se coloquen ahí profesor. No. ¿Por qué van a ser calificados ellos? Porque ellos confían plenamente en el poderoso nombre de Jesús, Y se aferran aún, a una promesa y a un Salvador. y aún así dice el Padre. Así ellos siempre mantendrán la Biblia y la Biblia sola. Y cuando Dios no pueda usar a estos, ¿sobre quién se va a volcar? Dice el testimonio. Sobre los niños. Así es. Los niños predicarán la palabra de Dios. Porque de la boca de los niños se perfeccionará la alabanza. ¿Sí? Que Dios nos ayude, pastor. Lamentablemente esta nación es descrita como una nación orgullosa, una nación que iba a ser engañada y que estaba destinada al saqueo y a la destrucción. El monte de Esaú, que era aparentemente inexpugnable, indestructible, iba a ser destruido, iba a ser la vergüenza, iba a ser totalmente eliminado. Por eso nosotros debemos de entender, apreciado pastor, que si hay un pecado que Dios más odia y aborrece, ¿cuál es, pastor? El orgullo. Muy bien. Sin lugar a la duda, así lo dice. Excelente. Y hay algo importante, permíteme Por un favor. segundo, porque me gustaría compartir, porque hiciste referencia de una manera directa y es importante al ministerio, porque Dios te ha llamado a ti, querido pastor, querido anciano de iglesia, querido subpastor, misioneros, colportores, laicos que aman la obra y que apresuran la segunda venida de Jesús. A ti va dirigida estas palabras como a nosotros. Más que responsabilidades, Dios nos da oportunidades. Amén. La oportunidad de manifestar la voluntad de Dios a través de estos indignos siervos. No somos perfectos. Dios no nos llamó porque somos capaces. No. Él nos llamó precisamente porque somos incapaces. Amén. Porque Dios nos llama a los capacitados. Pero una cosa sí es segura. Él capacita a los que llama. Amén. Y eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Yo creo que tú desde tu corazón dices amén. Y que cada uno de nosotros podamos dejarnos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pasamos a la tercera pregunta. Dice, ¿qué hizo este reino a sus vecinos e incluso a sus parientes más cercanos? ¿Cómo fue la obra de Edom? Desgraciadamente, como ya lo hemos dicho en la pregunta anterior, actuó de mala fe. Actuaron con violencia. Fueron indiferentes cuando llegaron los invasores. Porque cuando los babilonios llegaron para saquear, para invadir y acabar con lo que quedaba, porque era la tercera deportación, ellos quedaron. De hecho, yo al principio, queridos hermanos, había pensado que ellos habían quedado como Meroc, que no hicieron ni de una manera ni de otra. Pero estos fueron más allá que Meroz. Así es. Porque Meroz fue indiferente, pero estos no solamente manifestaron indiferencia, sino que se aliaron con los invasores, Les ayudaron. les colaboraron y desgraciadamente participaron de ellos saqueando a sus propios hermanos, a sus propios, ya lo he dicho, sus hermanos y vecinos. ¿A quién nosotros podemos estar saqueando en esta hora? Y muchas veces son nuestros hermanos. ¿O quién nos estará saqueando a nosotros? Así es. Es para reflexionar. Yo creo que la historia de Abdías o el libro de Abdías da un mensaje no solamente para que conozcamos la historia, sino para que como esta se va a repetir, nosotros no seamos partícipes de ello. Y si vamos a ser de una u otra manera protagonistas, que seamos protagonistas de entre los fieles hijos de Dios. Amén, así es, pastor. Yo quiero hacer un llamado, un apelo a nuestros queridos hermanos. Y vamos a comenzar por nosotros, pastor Abimelec, porque pienso que el mensaje que encontramos nosotros, la aplicación para nuestros días, debe de aplicarse para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, qué triste es llegar a tener el poder de poder dirigir la iglesia. Y tal vez a veces nos podemos comparar. Yo me puedo comparar contigo, tú te puedes comparar conmigo, yo me puedo comparar con cualquier pastor de la conferencia general.
yo hablo un idioma, yo hablo 2 idiomas, yo hablo 3, 4, 5. Yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, yo soy acá, yo soy allá. ¿Y qué sucede? Cuidado, porque ese es el espíritu de Edom. Y dice aquí que a Edom, todo lo que él tenía, todos los logros que tenía, lo hacían ser una nación egoísta, una nación orgullosa. Actuó con violencia contra su propia hermana, gente contra sus propios hermanos, gente orgullosa por sus logros sociales, intelectuales, económicos. No encontramos nosotros un paralelismo actual en nuestro medio. Muchas veces cuando se hacen reorganizaciones de iglesia, calificamos a la gente por esas cualidades externas, pero nos olvidamos de lo que Dios mira, como le pasó a Samuel en la elección del sucesor de Saúl. Cuando vio a Eliab dijo, este es el hombre. Pero Dios dijo, no. No te confíes de su buen parecer, ni de su tamaño, ni de su cuerpo, no. Porque tú ves lo que está delante de tus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y bien lo has dicho, pastor, hay que tener mucho cuidado, porque si hay un lenguaje, si hay un idioma que el Señor quiere que aprendamos, es el idioma de la Canaán. Amén. Tenemos que hablar un lenguaje, tenemos que hablar un idioma, tenemos que hablar un dialecto, y ese dialecto debe ser el dialecto de Dios. Amén. El dialecto del cielo. Amén. Pregunta número 4. ¿Cómo actuó la nación de Edom cuando sus parientes estaban sufriendo? Vuelve nuevamente a repetir. Con más énfasis. Antes de yo contestar esta pregunta, quiero rescatar una pequeña parte de la nota. Por favor. De la pregunta número 3, cuando dice, los seres humanos pertenecen a una gran familia. Sí. Es la familia de Dios. Amén. Deben respetarse unos a otros. No han de hablar palabras que ofenden y hieran. Nadie debe actuar injustamente y hacer así que sus semejantes le pierdan confianza. El egoísmo y la injusticia producen infelicidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Hace poco estuve compartiendo con una iglesia acá en los Estados Unidos y estaba compartiendo el segundo servicio y decía, hermanos, es que las palabras juegan un rol importante en el destino de nuestras almas. Correcto. Porque dice el evangelista Mateo que por ellas podemos ser justificados como por ellas podemos ser condenados. Y es por eso que Pablo nos dice a través de los Colosenses, sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal. Amén. Para que sepamos cómo responder a cada uno. ¿Sí? Ahora decías la pregunta número 4, ¿cómo actuó la nación de Edom cuando sus parientes estaban sufriendo? ¿Cómo actuó? Hermanos, lamentable, tristemente, triste. A ver, pastor, se entristecieron, se burlaron, se alegraron. ¿Cómo se sintieron ellos? ¿No pasa eso lo mismo hoy en nuestro tiempo? Querido hermano, ¿cómo te sientes tú cuando aquel hermano que tal vez te has ofendido con él o te ofendió, le pasa algo malo? ¿Cómo actuó Edom, hermano? Cuando vio que el saqueo tú ya lo mencionaste, pero hay algo interesante, algo más fuerte aquí, pastor. Sí, aquí dice, se alegraron, hermanos. Se alegraron y se burlaron. Se burlaron, se jactaron. Sí, no se identificaron con el doliente ni con los infortunios de sus hermanos, sino que, como ya hemos dicho, participaron en ellos, pero una cosa es participar y otra cosa es jactarse y alegrarse también con el daño ajeno. Mucho cuidado, porque alegrarse del mal ajeno. Ten cuidado, porque Dios no pasa por alto las aflicciones de sus hijos. Amén. No las pasa por alto. Y en el tiempo de Jehová, Él mismo lo dice, la venganza es mía y yo daré el pago. Amén. Y yo te quiero decir, si alguna vez te has sentido así, como Edom, o quizás te has sentido como se sintió el pueblo de Judá oprimido en ese momento, te regalo Éxodo 14:14. Llegará el momento en que Jehová peleará por vosotros. Amén. Y vosotros estaréis seguros. Amén. Que esa sea nuestra experiencia, apreciados hermanos. Amén. Quiero leer la nota, dice la nota de la pregunta 4. La palabra de Dios exhorta, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables,
El verdadero valor moral no busca hacer un lugar para sí mismo, causando y hablando el mal y despreciando a otros. Toda envidia, todo celo, toda crítica, toda incredulidad deben de ser alejadas de los hijos de Dios, porque esto fue lo que arruinó a Edom. Pregunta número 5, Pastor Abimelec. ¿Cuál era su actitud hacia los demás? ¿Y qué hizo? Desgraciadamente, la palabra que hemos usado por lo menos en 4 oportunidades es porque estas personas, estos edomitas, fueron oportunistas. Segundo, codiciaron los bienes de sus hermanos. Sí. Fueron crueles como tercer punto. Fueron muy crueles. ¿Y sabes por qué fueron muy crueles? Porque el día de la desgracia de los judíos, los descendientes de los de Judá, ellos estaban viendo su mal, ¿verdad? Estaban viendo su quebranto, ¿verdad? Y no les socorrieron. Saquearon a los afligidos. Primero, por eso dije eran oportunistas. Segundo, dice aquí, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. Aquellos que escapaban de la mano de los babilonios, los edomitas los mataban. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Y al que estaba oculto, al que estaba aparentemente protegido, ellos lo entregaban. Vaya qué maldad, hermanos. Qué maldad, pastor. Esa maldad que estos hombres llevan en el ADN es una maldad satánica, porque no tiene otro calificativo. Una persona que haya crecido con las mismas enseñanzas que crecieron sus hermanos y burlarse del infortunio y de la desgracia de su hermano, eso debe de tener un nombre más allá de lo que hasta ahora hemos dicho. Son personas que no se compadecieron, no socorrieron al necesitado, sino que se aliaron a los opresores contra los oprimidos. Pero repito, de todo ello, bendito Dios que hay un libro de memoria. Amén. Y todo eso queda fielmente registrado. Y allí no solamente están revelados los hechos, sino los motivos. Y de ello no podemos escapar. Qué triste, Pastor Abimelec, cuando encontramos nosotros situaciones difíciles de hermanos hoy en la iglesia que tienen sus luchas espirituales, personales, y a veces tal vez son cautivos por situaciones difíciles, y hay personas que entre comillas se dicen ser parte del pueblo de Dios, pero actúan como Edom y son los primeros en destruir y de saquear lo poco espiritual que queda, haciendo que estas personas se desesperen y se vayan de la iglesia. Así es, lamentablemente en la iglesia hay justos e injustos, hay buenos y malos. La iglesia es como la red que es echada al mar y que trae cualquier cantidad de peces. Eso es totalmente cierto, pero no deja de ser la iglesia. Amén. Lo importante es que tú y yo nos preocupemos por ser parte de los peces buenos. Amén. Porque en el juicio de Dios habrán solamente 2 causas: los que hicieron justicia y los que practicaron injusticia. Preocúpate y preocupémonos por estar en el grupo de aquellos que practicaron justicia y de esa manera poder recibir la benevolencia, la misericordia y la bienvenida que Dios nos dará en el reino de los cielos. Amén. Para poder tener más claro este mensaje, veamos la nota interesante. El espíritu de odio y de venganza tuvo su origen en Satanás y lo llevó a dar muerte al Hijo de Dios. Quien quiera que abrigue malicia u odio, abriga el mismo espíritu y su fruto será la muerte. En el pensamiento vengativo yace latente la mala acción, así como la planta yace en la semilla. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Escrito está. Pregunta número 6. ¿Cuáles serían las consecuencias de tales acciones? Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tarde o temprano, la vida nos pasa factura de lo bueno y de lo malo que hemos hecho, Pastor Abimelec. Ahora dime, ¿qué factura le pasa a través del tiempo la vida a los edomitas, de acuerdo a la lección? Lo que ellos dieron, eso es lo que ellos van a recibir. Como tú hiciste, se hará contigo. Y será, querido hermano,
si Dios va a dar el pago de acuerdo a sus obras, ellos van a ser como que si nunca hubiesen existido. ¿Y con qué medida fueron medidos? Con la medida con que ellos midieron a otros. Y ahora la pregunta para nuestros hermanos pastores, ¿con qué medida estamos midiendo nosotros? Y a eso, mientras tú hacías la pregunta, me vino a mi mente este texto bíblico. Por favor. Y lo quiero compartir contigo. Está en el Evangelio de Marcos. No está en la lección, pero sí está en la Biblia. Marcos capítulo 4, versículo 24, y dice así. Y les dijo también, mirad vosotros los que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se añadirá a vosotros los que oís. Es decir, no solamente va a ser medido con la medida con que éste haya medido, sino también se le añadirá un poco más. Querido hermano, yo te quiero decir en esta tarde, porque hay quienes velan, se preocupan y muchas veces se trasnochan pensando en lo que ellos van a cosechar. Así es. Pero yo te digo, ten cuidado, no te preocupes tanto de la cosecha. Preocúpate de lo que estás sembrando. Porque de acuerdo a tu siembra, será tu cosecha. Lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a segar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice Gálatas 6:9. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Preocúpate por lo que estás sembrando. Y la cosecha, déjala de parte de Dios. Amén. Pasamos a la última pregunta, la pregunta número 7. Y aquí viene prácticamente la promesa de la restauración. Y prácticamente miramos el resultado de aquellos que en un tiempo se alegraron y cuál va a ser el resultado final. Pregunta 7 dice, ¿qué les ocurriría finalmente a quienes resultaron perjudicados? ¿Quiénes resultaron perjudicados? En este caso, los judíos. Los judíos. Y ahora dice, ¿y qué podían esperar los culpables? ¿Quiénes eran los culpables? Los edomitas, los descendientes de Saúl. Los hermanos. Sus propios hermanos. Compartían el mismo mensaje, la misma fe en su momento, el mismo linaje, la misma sangre, los mismos padres, el mismo pueblo. Así es. Ahora dime tú, ¿qué les iba a pasar? Cuéntame, por favor, dame la síntesis y el resumen de esto. Aquí dice que este pequeño remanente, ¿verdad?, que será salvo y será santo, dice que recuperará sus posesiones. Amén. Y aquellos opresores, aquellos saqueadores, dice que serán juzgados. ¿Sí? Serán juzgados y serán juzgados de acuerdo a sus obras, que no fueron las mejores. ¿Y va a quedar un remanente de Edom? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué va a pasar con Edom? Como que si nunca hubiesen existido. Serán raídos de la tierra. Ahora, es lo que pude entender. Así es. ¿Sí? Así es, pastor. Ahora viene la apelación para nosotros. ¿En qué grupo queremos estar? Aquí, antes de que venga esa pregunta, Fira, aquí hay algo interesante. Mira, y esto es real. Esto es totalmente real. Mira lo que dice. El que obra bien, la persona obediente, no se alza en guerra contra el transgresor de la ley de Dios. El transgresor muchas veces manifiesta con él misericordia. El que obra bien. Pero ¿qué pasa con el que obra mal? Mira, sin embargo, los que no respetan a la ley de Dios oprimen y persiguen a los que sí la obedecen. ¿Qué te parece? Los que obran bien no oprimen a los perversos transgresores, pero los que obran mal persiguen a los que viven en obediencia a Dios. Y esto es interesante, porque el espíritu que lleva a las personas a acusar, condenar, encarcelar y condenar a muerte a otras personas ha crecido en nuestro mundo. Y este es un espíritu que siempre se manifiesta en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Yo recuerdo cuando en aquella oportunidad a los judíos de los tiempos de Jesús le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, si vosotros fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuáles obras estaban haciendo? Las del diablo. Y como estaban haciendo las obras del diablo porque querían quitarle la vida a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? Pastor Abimelech,
Es interesante notar, ahora sí respondemos a la pregunta, porque el estudio de la lección tiene un título, y el título es ¿Quién me derribará? Ahora, respondiéndola, porque esta pregunta encuentra un paralelo en nuestros días finales. Dime, pastor, por favor, en conclusión, ¿cuáles serían las características de los edomitas en nuestro medio? Lo que podemos llamar los edones modernos. Los edones modernos. Características. Y es muy lamentable tener que recordarlas, pero es necesario que éstas se tengan muy fresca en la mente porque, como te dije al principio, Pastor Danilo, la historia lamentablemente se va a repetir. Así es. Sí, y se está repitiendo. Se está repitiendo. Porque somos espectáculo en este conflicto de los siglos que se está desarrollando en la tierra. Características, algunas de las muchas que existen, se alegran del mal del otro. Cuando están en desgracia, en vez de socorrerlos, en vez de simpatizar o empatizar con ellos, se alegran. Recuerda, muchas veces tu problema no es el problema del otro. Así es. Tu dolor no es el dolor del otro. Es lamentable, pero es la realidad. ¿Sí? Segundo, contribuyen muchas veces a la ruina del afligido. Eso fue lo que hicieron los edomitas. Y lamentablemente eso también no solamente se hace, sino se fomenta en estos últimos días. Dios nos libre. Amén. Dios nos libre. Otra característica, muchas veces menoscaban y destruyen hasta la reputación de esa persona que está en aflicción y manifiestan contra estos celos, un odio desmedido, entre otras acusaciones. Dios nos libre de ello, hermano. Qué triste, pastor, tener esas características de los edomitas que se unen con los enemigos para destruir a sus hermanos, para engañar, para calumniar, para saquear. ¿Cuántas veces somos saqueadores espirituales? Saqueamos la esperanza pequeña que tiene aquel que lucha dentro de la iglesia. El edomita no tiene esa valoración de poder ver el cuidado hacia las almas. Y esto está trayendo prácticamente una desgracia. Y lo que me preocupa, apreciado pastor, es que cuando dice aquí, ¿quién me derribará?, encontramos un paralelo con el mensaje del testigo fiel que da la iglesia a la Odisea. Porque ahí estamos tú y yo. Ahí estás tú. Sí, hermano, hermana, estás tú. Estamos nosotros. ¿Qué dice el testigo fiel? Tú que dices que eres rico. ¿Cómo se sentían los edomitas? Rico y que de nada tenían necesidad. ¿Qué? Y en el monte de Seir se sentían resguardados, inexpugnables, que no quiere decir otra cosa sino impenetrables. Se sentían victoriosos. Y se decían ser hijos de Abraham. Pero lamentablemente no hacían las obras de Abraham. Y en efecto, por descendencia lo eran. Lo eran. Pero no se comportaban como tal. Exacto. Es como cuando tú dices que eres un hijo de Dios, cuando yo digo que somos un hijo de Dios, pero no le obedezco. Y te voy a decir algo, querida hermandad. Cuán difícil es decir que amo a Dios y no obedecerle. Qué difícil es amar a Dios y no obedecerle. Porque el amor se demuestra con hechos. Que Dios nos ayude. Y recuerda, nosotros somos medidos de acuerdo a la regla que los edomitas le aplicaron a los judíos. Así es. Si no nos arrepentimos y si no respetamos y consideramos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, dijo San Pablo, tengamos cuidado porque la historia se repetirá. Y no albergues el sentimiento ni el pensamiento de que ¿quién me derribará? Porque Dios puede derribarte y va a usar instrumentos humanos para derribarte, porque de otros puede levantar pueblo también. Amén. Así es. Que Dios nos ayude. Mientras más elevada sea nuestra posición intelectual, social, económica o aún dentro de la iglesia, debemos de ser las personas más humildes, pastor. Así es. Las personas que servimos al pueblo con mucha humildad. Así es. Y poder tener una clara percepción
de las necesidades de un pueblo que lucha. Yo no sé cuáles son tus luchas, querido hermano y querida hermana, porque hay luchas de cada día. Y a veces el pastor ignora las luchas de los hermanos. Y ahí es donde nosotros debemos de orar y poder sostener las manos de aquellos que están clamando por justicia. Finalizamos con el estudio adicional que tiene un mensaje muy lindo. En el conflicto de los siglos, en la página 554, dice: el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa inspirándola en la tierra. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y de resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la compañía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, despiertan la indignación contra el que los reprende, como si esta fuera la única causa de la dificultad. Desde los días del justo Abel hasta los nuestros, tal ha sido el espíritu que se ha manifestado contra quienes osaron condenar el pecado. La conclusión final, pastor. Para no decir más de lo que hasta ahora se ha dicho en la lección, quiero dejarte una reflexión. Qué difícil es conocer a Dios y no amarle. Sí. Es muy difícil conocer a Dios y no amarlo. Pero más difícil es decir que le amo y no le obedezco. Porque cuando digo que le amo y no le obedezco, estoy representado en el carácter edomita, en el carácter de Edom. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde y que Dios nos conceda la gracia de su Espíritu para poder llevar una vida cristiana auténtica para honra y gloria de su nombre. Amén. Amén. Vamos a finalizar el estudio con oración. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por el privilegio de poder tener el estudio de la lección de escuela sabática. Pedimos, Señor, que tú bendigas cada pregunta, que puedas bendecir a nuestros hermanos que siguen este programa del Instituto Investigativo Ministerial y que puedan hacer de la lección de escuela sabática un medio importante para la edificación de nuestra vida y para la educación de aquellos que se están formando dentro de la iglesia. Pedimos que nuestra oración llegue al lugar santísimo donde nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. Amén. Bendice al pastor Abimelech, bendice su ministerio en la división latinoamericana, bendice a su comité y bendice todas las iglesias que forman parte de la división latinoamericana. Bendice a tu pueblo en todo el mundo, bendice a tu iglesia desde esta sede de la Conferencia General hasta los grupos más pequeños alrededor del mundo. Oramos por los enfermos, oramos, Señor, por Jared, acuérdate de ese niñito allá en Perú. Oramos por nuestro hermano Armando allá en Costa Rica. Oramos, bendito Dios, por nuestro hermano Weimar Osorio allá en Medellín. Oramos también por nuestra hermana Nidia Zapeta, que puedas bendecirle grandemente y que ella pueda esperar en silencio tu salvación. Amén. Oramos por las diferentes necesidades de tu iglesia a nivel mundial. Guárdanos a nosotros, Señor, en nuestras diferentes giras, en nuestras diferentes responsabilidades. Toma el control de tu iglesia y ayúdanos, Señor, a erradicar y a sacar cualquier característica edomita de nosotros mismos y de tu pueblo, y que seamos verdaderamente hijos tuyos, conforme al linaje del verdadero pueblo de Dios para el tiempo del fin. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que la paz de Dios quede con todos. Agradecimiento sincero a todos nuestros amigos, hermanos que se conectan a través de la página oficial de la Asociación General. Y recuerden, suscríbanse al canal y compartan la lección de escuela sabática, que es muy edificativa y educativa. Y nuestro agradecimiento sincero también al departamento de multimedia que nos ayuda para poder publicar las lecciones a tiempo. Y que Dios nos bendiga. Un feliz sábado y que la paz de Dios quede con ustedes. Y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. Dios les bendiga.